Rembrandt van Rijn. En realidad Rembrandt es el pintor más importante Ujú. de Holanda, de los Países Bajos. Así como Caravaggio es para Italia y Velázquez es para España, Rembrandt es para Holanda, ¿no? El más importante pintor barroco. A él le llaman el padre del claroscuro. El claroscuro es diferente al tenebrismo que presenta Caravaggio. El tenebrismo es un recurso, ¿no?, visual que tiene que ver con la luz, el contraste de la luz, pero demasiado fuerte, ¿no? El contraste es impresionante, ¿no? En la obra de Caravaggio es fuerte, drástico, ¿no? Casi en realidad agresivo el contraste de la luz y de la sombra, ¿no? Pero en el claroscuro es también el recurso visual, pero mucho más suave. El claroscuro es el paso de la oscuridad a la luz, pero de una manera suave, de una manera, en realidad, equilibrada, no como el contraste fuerte que hay en la obra de Caravaggio, ¿no? La obra de Caravaggio quizás es como teatral, ¿no? Como siempre les he puesto ese ejemplo, que es como si un cañón de luz iluminara al personaje, ¿no? Rembrandt Hammerson, Van Rijn, eh, en realidad nació en Leiden. Leiden es una ciudad pequeña, ¿no? Y donde estudió y pasó la mayor parte de su vida. Después pasó a Ámsterdam, ¿no? Él ahí en Leiden estudió año y medio en la universidad porque sus padres querían que él tuviera una carrera como de derecho, una carrera un poco más, como ellos siempre han pensado, ¿no? Un poco más lucrativa. Su papá era un molinero. El molinero, ustedes saben, es el que procesa la harina, ¿no? Y su mamá era hija de un panadero. Entonces, era la combinación perfecta, ¿no? Para poder tener una familia acomodada. Era en realidad, una familia con una solvencia económica bastante buena, ¿no? Eh, Tuvieron varios hijos y no tenían problemas para mantenerlos porque en realidad tenían un trabajo bastante remunerado, ¿no? Eh, Él a los 19 años ya podía ejercer como maestro de pintura, porque desde pequeño estudió, trabajó en esto de la pintura, primero en la ciudad de Leiden, donde era, y luego en Ámsterdam, ¿no? Donde tuvo como maestro, profesor a Pieter Latsman, que fue el que lo orientó mucho más en, el- en la pintura. Entonces él al tener un taller desde muy joven, desde los 19 años, ya él puso su taller en esta ciudad de Leiden. eh, Tuvo muchos alumnos, en realidad, muchos alumnos discípulos
que le, en el cual con este taller él podía tener una solvencia también económica importante. Conoció a un marchante de arte. El marchante de arte es la persona que comercializa las obras de arte, ¿ya? Para esto, el que comercia con las obras de arte generalmente está vinculado a gente que puede comprar. Entonces, generalmente son personas que tienen un alto eh, estatus social, ¿no? Tienen relaciones importantes que pueden ser coleccionistas. Ya para esta época ya habían coleccionistas, obviamente, habían también los mecenas, ya este ambiente ya estaba un poco más organizado, ¿no? A diferencia que en el Renacimiento. En el Renacimiento empiezan a aparecer los mecenas, ¿no? Pero en el barroco ya la cosa está más organizada. Ya hay más, ya no solamente están las familias que coleccionan, sino ya hay instituciones que coleccionan obras de arte, ¿no? Entonces ya empieza a mejorar un poco, o sea, mucho más el estatus económico de Rembrandt porque se casa con la hija de un marchante de arte. Ella se llama Saskia. Saskia era una persona importante en la vida de Rembrandt porque al ser hija de un marchante de arte, eh, conoce, conoce de la buena pintura, conoce de los pormenores de una venta de arte, entonces lo ayuda mucho a la organización, incluso ella misma vende algunas obras de Rembrandt. Ellos llegan a tener eh, tuvieron 4 hijos. De los 4, ninguno, o sea, solamente uno, el último, Titus, eh, es el que sobrevive, porque el mayor duró un mes y murió. El segundo, a las 2 semanas murió. El tercero también duró un mes y murió. El cuarto fue Titus, que nació y quien murió fue Saskia, la mamá. Entonces, Rembrandt queda en realidad muy desmotivado, muy golpeado por la vida, porque no puede entender por qué sus hijos no podían sobrevivir, ¿no? Entonces, vuelca todo su cuidado, todo su amor en realidad a Titus. Incluso contrata a una mujer para que lo cuidara. Eh, Esta mujer que lo cuida durante mucho tiempo ya llega a tener una relación sentimental con Rembrandt, pero no se casa con ella porque si se casaba, Rembrandt perdía la herencia que le había dejado Saskia al casarse nuevamente. Entonces, hay una especie de acuerdo para, eh, para no perder esta herencia, ¿no? Pero en realidad esta mujer viene a ser su segunda esposa, ¿no? Titus llega a la adultez, lo ayuda mucho a su padre en todo, económicamente. Él se casa, Titus también se casa con una chica con la que se dedican a comercializar también obras de arte, lo ayuda mucho a su papá y el papá llega a tener dinero, ¿no? Pero
Después hace malas inversiones, empieza también a incursionar en el juego, en los juegos de azar, y empieza a perder su fortuna. Entonces, él había sido también un coleccionista de obras de arte, pero empieza a vender las obras que había adquirido durante su vida, en la que económicamente estaba muy bien posicionado. Empieza a vender incluso las propiedades que llegó a adquirir, y empieza en realidad una especie de decadencia, ¿no? Como es una época en la que habían pestes, bastantes, o sea, y terminaban con una peste y empezaba otra. No habían vacunas, no había en realidad bastante porcentaje de mortandad en la población. Eh, Su hijo también muere, Titus, y al poco tiempo muere la nuera, y también muere la mujer con la que había pasado todo el tiempo que Saskia ya no estuvo, ¿no? Eh, en realidad se quedó solo. Y eso hizo que él entrara en una especie de depresión y en una especie de alucinaciones. Él se queda completamente solo, sin nadie de la familia. Eh, Él muere un año después que murió Titus. Entonces, pero todo eso él muere en realidad por la depresión que tiene a raíz de perder a todos sus seres queridos, ¿no? En cuanto a la pintura, es uno de los más grandes genios que ha tenido la- la historia del arte, porque se va a ver dentro de sus obras la gran cantidad de elementos, recursos plásticos, visuales que puede él, que pudo haber generado, ¿no?, en la obra. es, eh, Tiene muchos seguidores, ha hecho más de 1500 dibujos y 400 grabados. Ha ilustrado libros de la época. eh, sus mejores obras son las obras en las que ha realizado retratos colectivos, ¿no? Eh, en realidad es impresionante cómo él logra plasmar hasta los ademanes, ¿no?, de la gente, por ejemplo, en la lección de anatomía, en realidad en muchas obras, que son bastantes. Se ha generado un impresionante, ¿no?, legado que ha dejado él en realidad en sus obras. Miren, cuando él ha realizado esta obra que se llama La Operación, que es la alegoría al tacto. Él tenía 18 años, mire, esta obra, y es pequeñita, 21, 21,6 por 17, o sea, es pequeña, es chiquitita la obra. Sin embargo, miren cómo al comienzo no vemos el claroscuro como tal. Vemos incluso que maneja una gama de colores un poco más amplia. Utiliza colores como el lila, como el amarillo. Utiliza también eh, los, el- los colores complementarios, ¿no? Mira,
el lila con el amarillo. Mm. Trabaja detalles, ¿no? Pero acá es un tipo de pintura un poco eh, en sus inicios, ¿no? Todavía, recién él, esto es cuando tenía 18 años, él a los 19 años ya empieza a dar clases en su taller ya particular, ¿no? Aquí el vendedor ambulante de espectáculos. Mire que tiene acá aretes, las, miren las expresiones, ¿no? También es una obra de pequeño formato, pequeñito. Acá hay otros rostros, los tres cantantes. Aquí podemos ver que representa en realidad escenas cotidianas, escenas simples, ¿no? Algo que ya empieza a aparecer en el barroco, ¿no? Mientras que eh, en el barroco en realidad es una revolución, ¿no? Porque aparece el paisaje como género, aparece el bodegón como género, aparece las representaciones ya de las emociones, ¿no? Vemos que en los rostros ya no están tiesos ni mirando de frente al espectador, sino el artista plasma el momento que suceden las cosas. Mientras que en el Renacimiento, no, en el Renacimiento la composición está estudiada, ¿no? Está planteada, está, está representada eh, en, como momentos, ¿no? Como instantes, hasta el mínimo instante, ahí está. Mientras que en el Renacimiento el personaje está sentado mirando al espectador, como que la composición está pensada, ¿no? Racionalmente. La lapidación de San Esteban. A partir de esta obra dice que empieza él a tener éxito porque esta obra como que es el primer encargo que recibe, ¿no? Y también es la primera, ya es una de las primeras obras que él empieza a trabajar a partir de su independencia, ¿no? O sea, ya tiene su taller propio y empieza pues a recibir los encargos, ahí ya se casa con Saskia, la hija del marchante, ¿no? Y el marchante de arte empieza también a comercializar la obra de Rembrandt. Balán y su asno. Ahí está. Él es muy, él es muy conocedor de las historias de la Biblia. Bueno, era un tipo que había estado, había sido bien instruido, ¿no? Les comenté al comienzo que él fue primero a la universidad. No terminó la universidad porque en realidad se dio cuenta que lo que él quería era dedicarse al arte, ¿no? Pero está demostrado que las personas, los artistas que han sido exitosos en la historia del arte, generalmente han sido las personas más instruidas, generalmente han sido las personas más conocedoras de lo que es la Biblia, porque, bueno, en el caso de los artistas del Renacimiento y del Barroco,
eran contratados por el clero, ¿no? Para realizar las obras. Entonces era importante que los artistas supieran claramente de qué trataban las escenas bíblicas, ¿no? Para que no haya equivocaciones y no representen algo que lleve a otra interpretación de las cosas, ¿no? Esta es una escena histórica, así se llama. Entonces, como les comento, es importante siempre, o sea, nos estamos dando cuenta, por ejemplo, Rubens, que era una persona instruida, que hablaba varios idiomas, que sabía de leyes, que fungió de diplomático para varias cosas, ¿no? Incluso un tratado de paz entre España y los Países Bajos. Entonces, son personas que logran tener influencia, ¿no? Lo mismo sucedió con Velázquez. Velázquez era un tipo también que por su nivel de cultura también llegó a ser prácticamente consejero del rey Felipe IV para las compras, ¿no? de obras de arte para la colección real. Entonces, eso nos da a entender que las personas, como los nobles, que dirigían un país o o una nación, confiaban, ¿no? En estos artistas, confiaban plenamente. Diego Velázquez llegó a comprar más de 300 obras de arte para la colección real, ¿no? Y él tomaba la decisión, no era que lo iba a consultar con el rey, sino el rey confiaba en él para que haga las compras, ¿no? Esta es alegoría musical. Vamos a encontrar en la obra de Rembrandt muchos detalles en las ropas, en los tejidos. O sea, es impresionante ver el cuidado que hay, sobre todo en las vestimentas, ¿no? Las vestimentas que en cierta manera son con bastantes adornos, bastantes detalles, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, alegoría musical, y miren acá el vestido. Vemos también el fondo, que está bastante trabajado, ¿no? Vemos también una evolución, ¿no? El trabajo los primeros tres trabajos que hemos visto de Rembrandt tienen como otra, otra mano parece. Es una mano es un tipo de pintura que se ve en un inicio, ¿no? Ahora, a medida que va pasando el tiempo, vamos viendo que ha evolucionado la obra de Rembrandt. Tobit y Ana con el niño. Miren, las expresiones de los personajes, ¿no? Los zapatos rotos. También les he comentado que el barroco no embellece la escena, sino la representa tal cual, ¿no? Los zapatos rotos, las escenas tal cual, ¿no? No es como en el Renacimiento. En el Renacimiento, los artistas tienden a idealizar a los personajes, a idealizar las escenas,
a embellecer incluso a los personajes. Los personajes muchas veces han sido mejorados, ¿no? Por el pintor. En el barroco no. El barroco pinta y representa a la persona tal cual. No lo embellece, sino lo representa tal cual. Los zapatos rotos, si tienen los pies sucios, los ponen sucios. Entonces, eso es importante darnos cuenta como característica de la obra en el barroco. El bautismo del eunuco. Aquí está. Aquí vemos, en realidad, todavía no vemos el claroscuro del cual se le hace, se dice que Rembrandt es, ¿no? La obra de Rembrandt se caracteriza por el claroscuro, pero en esta etapa, él tiene 20 años, aún no se ve en la obra ese claroscuro del cual se le asigna a él, ¿no? Como parte de su obra. Ahora, el claroscuro es un recurso que empezó en la época del Renacimiento, solamente que muy insípidamente, ¿no? Pero es en el barroco en el que ya sale, se ve en la mayoría de las obras de los pintores, ¿no? Solamente que en la obra de Caravaggio este claroscuro es tan intenso y no se le llama claroscuro, sino se le llama tenebrismo, porque Caravaggio utilizaba el contraste drástico, ¿no? Es tan oscuro como tan iluminada es a la vez la escena, ¿no? Y a eso se le llama el tenebrismo, es como una lámpara, ¿no? Como si un foco de luz estuviera iluminando al, al personaje o a la zona que Caravaggio quería que se iluminara. En el claroscuro, que también es otro recurso visual de la época del barroco, pero de manera suave, de manera más equilibrada, no con el contraste tan impresionante como se ve en las obras de Caravaggio. Este es Cristo expulsando a los cambistas del templo. Los cambistas deben ser los mercaderes, ¿no? Que siempre los comerciantes, mercaderes le llaman. Aquí todavía tampoco encontramos el famoso claroscuro. Por eso siempre les he dicho que para analizar la obra de un artista siempre es bueno ponerlos en orden cronológico, ¿no? Por eso es que yo cuando hago estos PPTs ordeno, ¿no?, cronológicamente la obra justamente para poder analizar la evolución que hay. Un hombre con una gorguera y una gorra. La gorguera es esta que está en el cuello, que es le ponían, parece de metal, parece un metal, ¿no? Y miren el gorro. El gorro tiene como unos cortes. Los retratos que realizaba Rembrandt son muy impresionantes en realidad. Lo que vamos a ver después, en realidad son bastante impresionantes. Este es David, representa la cabeza de Goliat al rey Saúl.
Acá está la cabeza. Y este es un lienzo pequeño, 27.5 por 37. O sea, es como, parece un poquito más grande que una hoja de block sketch. La parábola del rico necio. Aquí ya prácticamente empieza a trabajar ya el claroscuro, ¿no? Miren, la luz de la vela cómo ilumina todo esto. Sin embargo, los fondos ya empiezan a ser oscuros. Rembrandt trabajó formatos bien pequeños y formatos bastante grandes. O sea, de las dos, del, podría trabajar miniaturas y también enormes formatos, ¿no? San Pablo en prisión. Miren cómo entra acá la luz a través de esta ventana y cómo se ilumina. Aquí ya empieza, y hemos visto en el anterior, que empieza ya a trabajar estos contrastes del claroscuro, ¿no? Simeón en el templo también, ¿eh? Empieza, también representa a personajes de espaldas, que es algo que también no se ve mucho, ¿no? Pero eso ayuda bastante a realizar justamente esto del claroscuro, porque pone una figura de espaldas que prácticamente oscurece todo, ¿no? O sea, lo oscurece y logra estos contrastes. Miren, está la huida a Egipto, ¿ven? Todo oscuro y miren la iluminación. Aquí vemos, ven ese contraste. Acá sí hay el tenebrismo de Caravaggio que él puede haber estado experimentando. Y han visto que al comienzo no había esas diferencias de luz y sombra, todo era iluminado. Posteriormente hemos visto que ha trabajado el oscuro, el claroscuro, pero específicamente esta obra sí parece de un tenebrismo, ¿no? Y es que, claro, él como artista está experimentando, ¿no? Este es un autorretrato, Rembrandt riendo. Este es un autorretrato pequeño. Y miren, eso, por ejemplo, ya sonriendo o riendo, demostrando algún estado de ánimo, es justamente lo que representan en el barroco, ¿no? Dos viejos disputando. Aquí vemos, parte del fondo es totalmente oscuro. Aquí vemos en penumbra algunos objetos y la iluminación está acá en el centro. El artista en su estudio. Un autorretrato original, ¿no? Vemos el cuadro y el caballete o sea, contraluz, no se ve qué cosa está pintando. Sin embargo, el pintor está alejado porque está observando su obra.
Y lo vemos que dentro del formato el pintor ocupa un espacio pequeño en realidad. Miren acá su paleta colgada. Acá vemos la puerta. Este es un autorretrato. Miren acá cómo vemos el claro oscuro, ¿eh? La iluminación del rostro solamente en la mejilla y en la parte de atrás. Luego los cabellos, miren cómo están trabajados. Y los ojos son manchas, dos manchas. Eso Aquí no es puntillismo, ¿no, Katia? No, no. no es puntillismo. Él utiliza en realidad, hace algunas, con pincel delgado, hace líneas. Lo que sí empasta algunas pinceladas, sobre todo en los claros, ¿no? Las pinceladas claras son empastadas con un poco más de materia. Las pinceladas oscuras son más diluidas. Mm, Pero miren acá, miren las líneas. Esto es con pincel delgadito. sí. Hace como unas... Líneas, pues, ¿no? Líneas de... Sí, mira, ve. Si no me equivoco, es este u otro de los, otro autorretrato. El año pasado, en plena pandemia, lo han subastado. Chiquitito, un autorretrato que encontraron de Rembrandt. Lo han subastado el año pasado. Empezó a un precio base de 18 millones de euros y creo que han llegado a pagar algo de 38 millones de euros. Y es un autorretrato pequeñito. Creo que acá lo tendrá. Si no me equivoco, lo tenemos acá en este que viene después, creo. Acá está Judas devolviendo las 30 piezas de plata, las monedas. Miren acá cómo ilumina acá esta luz, cómo juega con las luces Rembrandt en realidad, ¿no? Las vestimentas son, en realidad parece de Medio Oriente, ¿no? Eh, pero están contextualizadas a la época. O sea, no es la época de Cristo como están vestidos, sino eh, plantean la escena, pero la contextualiza a la época en que están, porque les ponen vestimentas de la época en que están viviendo ellos, no a la época histórica, ¿no? Que debió ser. Sansón y Dalila. Está cortando el pelo. David tocando el arpa para Saúl. Autorretrato. Este es, creo, el autorretrato que fue subastado el año pasado. En plena pandemia fue subastado. Es pequeñito, 15,6 por 12,7. Y Rembrandt es uno de los artistas que se ha hecho más autorretratos. Creo que llegó a hacerse algo de 40 y tantos autorretratos. Sin embargo, Van Gogh se hizo 65 autorretratos.
Frida Kahlo también ha hecho una cantidad así más o menos de autorretratos. Es que son gente que ha vivido mucho tiempo sola, ¿verdad? Que no tenían eh, otras caras que ver que su propia cara, creo, ¿no? Entonces, en el caso de Rembrandt, yo creo que lo hacía como para ver su evolución física, ¿no? Pero en el caso de Van Gogh me parece que ha sido porque se sentía totalmente solo y no tenía mayor, no veía a otras personas. Entonces, hacía este tipo eh, de autorretrato porque no tenía quien pintar. Lo mismo sucedía con Frida Kahlo, porque Frida Kahlo como eh, tuvo un accidente, ¿no? Que la postró en su cama durante 2, 3 años, entonces una manera de, de entretenerse y de votar en realidad, ¿no? De expresarse era autorretratándose, ¿no? Entonces, San Pablo en su escritorio, miren, el contraste de la luz y la sombra, totalmente acá, todo lo que está en primer plano está oscuro. Y lo que está atrás es lo que tiene la iluminación. Es totalmente lo contrario a lo que ha hecho anteriormente, ¿no? Este es otro autorretrato, miren. Vemos que va avanzando también, ¿no? O sea, su aspecto físico va cambiando también, ¿no? Pero vemos, miren, totalmente oscuro el fondo, la iluminación está en el rostro, Andrómeda encadenada a las rocas. Aquí también vemos el contraste, ¿no? El personaje es el que está iluminado, el fondo está totalmente oscuro, pero vemos parte de claridad en este lado de la composición. Entonces, la composición está dividida también en planos, ¿no? Oscuro, medio tono y claro. La resurrección de Lázaro. Miren, la iluminación está en este lado, sin embargo todo está acá en oscuros. Lázaro está acá resucitando. Otro autorretrato, miren, con boina esta vez. Tiene muchos autorretratos Rembrandt. San Pedro en prisión. Miren acá sus llaves, las llaves de San Pedro. Tiene eh, en realidad la obra de Rembrandt es inmensa, es muy grande, es bastante numerosa. Se dedicó bastante solamente a pintar, obviamente, eh, y tiene pues una gran cantidad de obras. Miren acá, vemos eh, completamente lo que hablábamos del claroscuro, ¿no? El claroscuro, pero más parece tirado al tenebrismo de Caravaggio, ¿no? Yo creo que él fue experimentando, ¿no? Experimentando qué es lo que él eh, podría
trabajar en cuanto a lo que, a la intensidad de la luz, ¿no? Jugaba mucho con las intensidades, ¿no? La intensidad eh, de la luz, si podría hacerlo, en algunos casos ha trabajado con el tenebrismo de Caravaggio y en otros con el claroscuro, que es, es el paso de la luz a la sombra o viceversa, pero de una manera no drástica, ¿no? Pero ese misterio que se ve en las obras, cómo se pierde. Mire, el personaje se pierde con el fondo. Eso es lo que vamos a encontrar en la obra de Rembrandt, que el personaje se integra al fondo y no es notorio, o sea, es sutil la forma como el personaje se integra al fondo, ¿no? Y totalmente oscuro, como en este caso. Mire, este es el papá es el retrato de su papá. Su papá era un molinero, él era dueño de molinos, dice que se dedicaba a molinero, y su mamá era la hija de un panadero de la ciudad de Liede. Entonces ahí, bueno, perteneció a una familia, en realidad económicamente bien estable, ¿no? No tenía problemas de económicos. Este es su papá. Miren el gorro, el sombrero que tenía el señor, la ropa, miren el trabajo del collar. La lección de anatomía. Este es un cuadro muy impresionante, muy grande, muy elegantes para recibir su lección de anatomía. Estos eran los estudiantes que van a ser próximos doctores. Y este es el doctor, el que está dando la clase. Eh, Miren, ha abierto el brazo de un hombre al que le van a hacer una autopsia. Dicen que los cuerpos de generalmente los delincuentes que morían en prisión, eh, eran tomados para hacer autopsias y estudiar. Entonces, se supone que el cuerpo de este hombre es un delincuente que cuando morían se los donaban a los estudiantes de medicina justamente para poder hacer estudios, ¿no? Las autopsias. En este caso, este es el doctor que les está dando la lección. Otro autorretrato ya más elegante de Rembrandt es la época en que tiene mucho más solvencia económica, ¿no? Porque ya se ha casado con Saskia, eh, y Saskia pertenecía a una familia de comerciantes de arte. Su padre era un marchand y Saskia lo ayudó mucho también a Rembrandt, porque como conocía, en realidad había vivido en una familia que justamente comercializaba con arte, ella sabía cómo vender obras y les iba muy bien, ¿no? Solamente que
sus hijos no podían, tuvieron mala suerte que tuvieron su primer hijo y a los 2 meses murió. Tuvieron un segundo hijo y creo que duró 3 semanas. El tercer hijo también murió al nacer. El cuarto hijo fue Titus, que fue el único que pudo llegar adulto, pero al nacer Titus muere Saskia. Entonces Rembrandt se queda viudo y con un niño pequeño. Entonces tuvo que contratar a una nodriza, ¿no? Para que criara a Titus. Y con el tiempo llega a tener ya una relación sentimental con Rembrandt, la nodriza, porque se acostumbran, ¿no? A criarlo, ¿ya? Pero no se casa con ella porque si se casaba, él perdía la herencia que le había dejado Saskia. Entonces no formaliza esa relación, ¿no? Miren, acá también vemos el claroscuro. Miren, ve, todo lo que hay alrededor está en penumbra y solamente está la luz junto al personaje, ¿no? En este caso, miren cómo ilumina parte de la escalera. Este es el personaje filósofo en meditación. Y aquí hay otro personaje, ¿no? Que está como prendiendo una fogata. La luz que entra por la ventana. Miren, este es otro autorretrato. En realidad podemos ver a través de los autorretratos de Rembrandt cómo evolucionó él físicamente, ¿no? Posteriormente vamos a ver otros autorretratos que están más ya mayor, anciano, ¿no? Este retrato de Jacobo de Gué. Miren la ropa. Y acá el cuello. Estos cuellos eran, estaban de moda en esa época porque vamos a encontrar todos siempre vestidos de negro y estos cuellos aquí en blanco, ¿no? Este es otro personaje. Miren las manos con las venas y miren el cuello de la ropa. El trabajo en realidad de los rostros es impresionante, el color de la piel, ¿no? Y cómo representan las arrugas, ¿no? Las venas, la mirada. La tormenta en el mar de Galilea. Este cuadro es el único cuadro que él representa al mar. O sea, es el único en el que se ha visto que ha trabajado un paisaje marino. Se supone que son Cristo con los 12 apóstoles. ¿Ya? Pero este cuadro esta es una foto, porque ya no desapareció el cuadro en el año 90. Parece que lo prestaron para exhibirlo en otro sitio y en el trayecto lo roban esta obra y ya no se sabe más de él. Entonces lo que se conserva ahora es una foto al tamaño
que se tomó en el año 90, que justamente tomaron la foto en esa época y esto es lo que hay ahora en el museo, solamente una foto. Parece que como era el único cuadro, la única obra de Rembrandt que representa al mar, o sea, no hizo otro más. Entonces, eso hace que la obra sea única, ¿no? Y que tenga más valor con respecto a las demás. Cuando un artista hace algo, o sea, un artista como Rembrandt, que hace algo inusual dentro de su obra, entonces esa obra viene a ser como un lunar dentro de todo, ¿no? Como algo fuera de lo característico de su obra. Entonces, eso le da un valor agregado, ¿ya? Entonces, por eso esta obra era importante para algún coleccionista, porque es una obra fuera de lo que hace generalmente Rembrandt. Entonces le da un valor mucho mayor. Entonces, por eso seguramente lo han robado. Y desde el año 90, miren, o sea, hace 30 años, 31 años que lo robaron. ¿Quién lo tendrá? No se sabe. Este es un acercamiento de la obra, dicen que es un autorretrato que hizo Rembrandt dentro de esta obra. Miren, acá hay un escorzo, está agarrando una cuerda. Es esto, es este pedacito de acá. Entonces, acá. ¿Eh? Acá una dama y un caballero. Miren esa elegancia de los personajes, todos vestidos de negro. Aquí en la pared hay como especie de mapa. Aquí hay otro retrato. Mire, este escudo tiene una medusa acá labrada. Aquí hay otro autorretrato con boina de terciopelo. Aquí vemos la iluminación también en el rostro, pero solamente miren el rostro y en un cuarto de rostro está la iluminación. ¿Eh? El resto está en una especie de penumbra, ¿no? Esta es su esposa, Saskia, a la cual toma como modelo también para que represente algunos personajes de la historia, ¿no? Eh, Le pone el rostro, o sea, ella posa para él, ¿no? Representando personajes históricos. Aquí, ¿ve? Saskia representando a Flora en la estación, eh, personaje mitológico, ¿no? Que representa las flores realmente, ¿no? Miren el vestido, el estampado a rayas.
Y miren el fondo oscuro, ¿no? Por ejemplo, ahorita, al ver esta obra, me hace recordar lo que vimos de Giuseppe Arcimboldo, que cuando representaba a la flora, la fauna, representaba el otoño, el invierno, ¿se acuerdan? La primavera, así. El descenso de la cruz. Acá vemos, ¿ve? Está iluminado este lado y todo está en penumbra. Pero no es una iluminación tan drástica como la de Caravaggio, ¿no? En Caravaggio todo estuviera negro y de pronto la luz en el centro. Acá no, acá vemos que está, que hay, se notan en los personajes, incluso el fondo oscuro no es totalmente oscuro, sino es un oscuro transparente, que se logra ver parte de la pared. En el caso de el tenebrismo de Caravaggio, no, se ve todo negro totalmente y de pronto ahí está la luz en el centro, ¿no? Acá Artemisia, acá vemos también el fondo, incluso acá un personaje, una cara en el fondo, ¿eh? El rostro. Bueno, les he comentado que Rembrandt hizo más de 400 grabados. Este es un grabado, es un autorretrato también de él. Vemos, miren cómo eh, para oscurecer, para hacer las tonalidades, hace la trama un poco más nítida, ¿no? Más tupida, el cruce de ¿cómo se llama? El cruce de líneas. Acá, acá vemos, ¿ve? Un cruce de líneas un poco más espacioso. El más oscuro está acá el más oscuro está en la bohina. Rembrandt y Saskia en la parábola del hijo pródigo. Miren, él es Rembrandt y ella es la esposa, Saskia. ¿No? Como les digo, se representa, o sea, se representa él y representa también a Saskia para tomar los roles de los personajes, ¿no? De la historia o de las parábolas o de si hay una escena religiosa, fiesta de Baltasar. Aquí vemos, ¿ven? La luz. Aquí sí es mucho más iluminado, ¿no? Ahora, eh, ellos, a medida que iban mejorando económicamente, se mudaron a barrios un poco más acomodados, ¿no? Dice que en su mejor época se mudó a un barrio judío, donde todos justamente eran judíos, ¿no? Y utilizó a muchos de la gente del barrio, de su barrio, para utilizarlos como modelos para justamente personajes de la Biblia que judíos, ¿no? Porque
La mayoría de los personajes de la Biblia son de origen judío. El mismo Cristo venía de una familia judía. Y después, él adquirió varias casas a medida que iba mejorando, pero posteriormente, como entra en realidad, se vuelve emocionalmente, decae por la pérdida de sus hijos, después la pérdida de Saskia, después la pérdida de su hijo, su único hijo que llegó hasta los 25 años, incluso se casó, el hijo con la esposa lo ayudaba también bastante a él. Todo esto en realidad lo afectó tanto que empezó a tener alucinaciones, empezó a dedicarse al juego y económicamente tiene una baja y empieza a vender sus cosas. Él mismo había sido un gran coleccionista de obras de arte. Él había comprado obras, por ejemplo, de Rubens, obras de artistas muy importantes. Posteriormente las tiene que subastar porque se queda prácticamente en la ruina. Empieza a vender lo que había él comprado, las casas que había comprado, adquirido, las tiene que vender para poder vivir, porque empieza a perder, en realidad, se empieza a deprimir mucho por la pérdida de su familia, ¿no? Miren, acá también pinta a Saskia nuevamente en traje de Arcadia. A Saskia la ha pintado bastantes veces. Miren el rapto de Ganímedes, es un boceto, miren, es un boceto hecho a la rápida, miren, como un garabato, como un garabato en realidad. Miren cómo ha trabajado con tinta y mancha, ¿no? Y mira acá. Y es en realidad un boceto todo eh, garabateado que va después a terminar en esto, ¿no? El, el mismo personaje que está llevándose, el personaje que está siendo raptado por por esta ave de rapiña. Pero miren, todo oscuro y está iluminado solamente eh, el bebé, ¿no? Está un poquito desproporcionado, parece. Diana bañándose con sus ninfas, con las historias de Acción y Calisto. Bueno, esta es parte ya de la mitología griega. Un poco, eh, como en una atmósfera como muy nublado se ve. No sé si es la foto o o es que así está la obra. Pero miren la cantidad, miren, este es el formato, es como un cuadro, parecido a un cuadrado, ¿no? Pero todavía. Pero miren la cantidad de oscuro que tiene. Todo esto es una maleza. Y la parte de luz
Mire, es poca. Más tiene el área oscura. Danae, aquí, acá hay como toda una luz medio amarilla, como si estuviera siendo iluminado por un lamparín o por algo, por fuego. La boda de Sansón. A mí lo que me llama la atención es la vestimenta que tienen todos, con gorros, sombreros, las telas estampadas, paisaje con puente de piedra, miren. Miren que aquí ya está el paisaje como protagonista en realidad, ¿no? Y eso sí tenemos que reconocer que el barroco le dio importancia ya al paisaje. Como protagonista ya no era un complemento de la representación de los personajes, ¿no? Porque lo que hemos visto en el Renacimiento era que existía el retrato y atrás había un paisaje, ¿no? Que eso lo podemos ver en la Mona Lisa, ¿no? O en algunas de las obras, pero era un complemento, una cosa, un accesorio. Aquí ya no, en el barroco el paisaje ya tiene su propio protagonismo, ¿no? No es necesario que haya algo más, o sea, que haya un personaje. El paisaje como tal aparece ya en el barroco. ¿Se acuerdan que hemos visto los paisajes que pintaba Rubens con arcoíris? Así. Otro autorretrato de Rembrandt, con este cuello, su ropa. La calidad de la ropa también se nota, ¿no? También la iluminación, ve, acá la iluminación en el rostro ya está un poco más amplia, ¿no? En nosotros hemos visto que una parte del rostro nada más se iluminaba, ¿no? Una parte. Miren, este es otro, se llama Autorretrato a los 34 años. Miren, o sea, 34 años, pero parece mayor. Y miren acá, poniendo este pedazo de madera, eso es una cosa que empezaron los venecianos, ¿no? Los venecianos, Lorenzo Lotto, eh, Antonello da Messina, ponían una especie de madera donde se apoyaban ellos. Saskia como Flora. Este es un año antes porque ella muere en el año 42, creo. Este es la obra, es una de las más importantes de Rembrandt. Se llama La Ronda de Noche, ¿no? En realidad es una especie de grupo militar, ¿no? Que está saliendo a hacer una comisión. Eh, es un cuadro bastante grande y ha sido robado varias veces, creo que 3 veces. Entonces cada vez que lo robaban, lo cortaban para enrollarlo y llevárselo, ¿no? Entonces lo cortan pegado
pegado a la madera, ¿no? Y lo enrollan y se lo llevan. Entonces ha sido robado como 3 veces y eso ha hecho que un poco que se achique el cuadro, se vaya achicando. No es que después tienen que volverlo a tensar y ponerlo en un bastidor, en alguna cosa, ¿no? Pero miren la cantidad de detalles que tiene en el fondo. También ha sido restaurado y ha sido, eh, porque hay fotografías de esta obra donde se ve muy oscuro el fondo, pero en realidad tiene bastantes detalles en el fondo. Acá hay, por ejemplo, miren esta mano en escorzo, los personajes, cada uno está haciendo algo. Este parece estuviera conversando con este. Aquí hay otro, mira, es una niña que está por ahí, una mujer, pero está bien iluminada. Están con sus armas. ¿Ve? Aquí está, esta es la niña. Aquí hay otros personajes. Y es una de las obras más importantes, ¿no? Las obras más importantes en realidad de Rembrandt son los paisajes, perdón, los retratos colectivos como este, ¿no? Por ejemplo, la lección de anatomía, esto. Y hay también otro importante que es El hombre del yelmo dorado también. Es un cuadro impresionante. Este autorretrato con gorra plana. Mire, ya se le ve a un Rembrandt más maduro, sin embargo tiene más que 36 años ahí. Eh, y parece un hombre mucho mayor, ¿no? Cristo y la adúltera. Miren, aquí, miren todo cómo es el formato de la obra y miren dónde están, en qué espacio están los personajes. en, la- en los personajes importantes, ¿no? Acá abajo, casi en la tercera parte de la composición. Toda la composición está en oscuro, ¿ve? Está en penumbra o oscuro. En penumbra o en oscuro, ¿ve? Aquí la Sagrada Familia con ángeles. Susana y los ancianos, ¿ven? La mayoría, la famosa eh, escena bíblica que lo hemos visto por innumerables artistas, también este, la representó Rembrandt. También hizo ah, estudios de la cabeza de Cristo. Eh, Vamos a encontrar varias rostros, retratos de Cristo en diferentes posiciones.
Miren acá, cabeza de Cristo. El empastado de la frente, miren, les pone, como les comenté, ponen las partes claras, las empasta, y las oscuras son más suaves, ¿no? Miren acá. Es el mismo modelo. Acá, aquí otra vez. Diferentes posiciones. Otra. El hombre del yelmo dorado, es impresionante este cuadro. Yo tuve la suerte de verlo en persona. Tiene un vidrio. Bueno, cuando yo lo he visto tenía un vidrio. Yo pensé que era un cuadro grande, pero no, es pequeño en realidad el cuadro. Miren, aparentemente parece que hubiera utilizado pintura dorada, pero, pero no, no ha utilizado pintura dorada. El trabajo que ha realizado es el poner la pintura amarilla, la pintura blanca, la negra, la marrón, una al lado de la otra, ¿no? Entonces, de lejos, parece que fuese dorado, pero no. Y miren, o sea, la importancia que le da al labrado del casco, y este, el rostro está en el rostro está en penumbra, ¿no? Y miren el brillo acá. Miren, acá podemos ver más cerca. Todo es empastado, blanco, amarillo, negro, marrón. ¿Ven? Miren. Entonces, el poner uno al lado del otro, de lejos, va a parecer dorado. Miren. Esto es blanco, ¿eh? Blanco puro, amarillo, amarillo. ¿Ven? Es es poner al costado. Aquí, este lado está más en penumbra, también ha logrado, pero al final, o sea, cuando está seco, le pone una veladura, ¿no? Una veladura medio marrón encima, entonces hace que esa parte se vea un poco más oscura. Aquí otra cabeza de Cristo. Ves a ver, con la carta de David. Una mujer bañándose. Flora. Pues ya otra. Ya para eso ya no estaba Saskia. Ya había muerto. Sin embargo, a Saskia la había pintado representando a Flora, ¿no?
Otra cabeza de Cristo, parece que hizo varios estudios. Cristo con los brazos cruzados. Miren el fondo. Retrato de un almirante. Miren otro autorretrato ya con Rembrandt mayor. Sin embargo, ahí tenía 52 años. Miren acá. ¿52? Sí, Wow. 52. Sin Increíble. embargo, parecía mayor. Miren los ojos. Miren acá el empaste. El empaste de la pincelada. Y miren, un puntito blanco y este puntito de acá es un gris, no es blanco como el de acá, porque este lado está más iluminado. Sin embargo, miren cómo la pincelada desordenada parece que estuviera estampado. ¿Ve? Esto es Mm, estampado, es así, pura mancha nomás. En realidad son efectos visuales. Aquí más cerca, miren. Miren, acá le ha metido un poquito de rojo, acá también. ¿Eh? Son en realidad efectos. Aquí miren cómo ha hecho la pincelada hacia abajo. Este es otro autorretrato. Esos eran sus selfies, puros selfies. Sí, pues, sí. Sí, miren acá, ¿ve cómo está la mancha en el rostro? Miren. Es bien empastado el trabajo, ¿no? Sí, sí. Así y la obra de Rembrandt, en la pincelada es empastada. Mm. ¿Cómo, o sea, tiene aparte una pastita y se No, mezcla con el óleo? ¿O es que la pintura no lo diluye y lo pone? así es, el de frente, ¿no? O sea, no diluye, como tú dices, sino lo pone tal O cual, sea, ¿no? a eso no le puedes pasar la uña porque si no se descascara. Bueno, cuando está fresco, ¿no? Si tú, pero ya con el tiempo no, Ya no. está puesto, no se despega. Pero Claro, miren, recién ahora hay productos que son para darle volumen al óleo, pues, ¿no? claro, y ahora En con, esa época no existía, pues, ujú, era material puro. Pero qué increíble, ha utilizado hasta amarillo puro, ¿no? sí, verde también, Es que en realidad la cara tiene unas tonalidades que no, si uno sobre se fija bien, todo, las venitas, las claro, sobre ojeras, todo en la gente que es de piel clara, ¿no? claro. Que Ujú. Sí, pues. se ven las venas, Sí, pues. ¿no? Ese es su hijo Titus, como monje, miren, su hijo que en realidad murió joven también, creo de 25 años.
el evangelista Mateo y el ángel. Miren las manos. Cayo Julio Civilis. Mira la iluminación en la mesa, ¿no? ¿Cómo están todos estos iluminados? Porque debe haber acá como una especie de lamparín o de vela que no se ve. Y miren estos personajes de espaldas que tapan la luz. Mire, este es otro autorretrato. En realidad, cada vez se hacía mucho más deteriorado. Qué bárbaro, ¿no? Falleció rapidísimo. Los síndicos del gremio de pañeros de Ámsterdam. Miren la elegancia. Y todos mirando, ¿no? Al espectador. Miren acá este mantel. Que los nombres, ¿quién le pone los nombres de los cuadros? De los cuadros. Los, Ellos mismos, los mismos artistas muchas veces, o también los marchantes, todo eso, los historiadores lo han venido, por ejemplo, las meninas de Velázquez, no se llamaba Las Meninas, se llamaba, por ejemplo, la familia del rey Felipe, pero generalmente ya también para efectos de la catalogación en los museos, van buscándole también los nombres, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci no le puso la Gioconda o Mona Lisa. Generalmente no le ponían nombres, ¿no? Porque eran encargos, en realidad sí, pues les daban el encargo y ellos dibujaban, pintaban y entregaban. Ya cuando han catalogado las obras en los museos es que van poniendo los nombres. Algunos sí tienen nombres porque han pertenecido a una institución, ¿no? O algo. Y después con los datos, con los detalles ya de cada historia, de cada obra, van poniendo los nombres, van catalogándolos. Mire, este es Homero, el griego, ¿no? Lucrecia. Lucrecia fue un personaje también que tuvo una historia parecida a la de... a la mía, porque yo soy Lucrecia. a la ayuda. La Yo verdad, soy de Lucrecia. parece que la violaron, algo así, y ella se termina No, suicidando, una cosa así. Tenía una historia parecida a la de Judith y Holofernes o la de ay, qué Artemisia pena. y Leslie. Mira, acá autorretrato con dos círculos. Mira qué gracioso. Este y el otro. Y acá, también ya está mayor. Pero no tan mayor, porque tiene 59 años acá. Solamente que en esa época ya era mayor, ¿no? La idea de las edades estaban más
Claro. Mis consultas no se autorretrataban, porque yo estoy intentando con el espejo, ¿o cómo? Sí, con espejo. Con el espejo se autorretrataban. Miren acá, un poco más, miren el empaste acá, ¿ven? Los ojos. Acá la novia judía. La ropa de él. El regreso del hijo pródigo. Otro autorretrato, ya este es en su último año. Miren acá el rostro también empastado. Y ahí acabó. En realidad se ha autorretratado innumerables veces. Ahora la tarea. Ustedes tienen un lienzo pequeño ahí y tienen el hombre del yelmo dorado. Les he enviado una figura, el hombre del yelmo dorado. La idea es que traten de representar el casco y trabajen de manera así con el amarillo, el marrón, el negro, el trabajo del casco, ¿ya? Que puedan, como les he comentado, poniendo empastadito los colores uno al lado del otro, para que puedan lograr esa idea del dorado. Ay, Seguramente les va a parecer difícil, pero tienen que... a ver, lo que tienen que hacer es dibujar primero el casco con lápiz y sobre el lienzo, ¿ya? Y luego tratar de empastar con el blanco, el amarillo, el marrón, el negro, todo, así el casco. Y una vez que seca, la parte que es oscura, le van a pasar una veladura marrón. Una veladura marrón, a ver, voy a buscarlo acá, para que se vea el volumen, ¿ya? ya. Aquí, vean. Tenemos acá, aquí está completo, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esto, solamente esto en el lienzo, no digamos que pueden, la idea del rostro no es lo más importante es que hagan el casco. Ya. Entonces, al trabajar con ese empastado, este lado que es oscuro y este lado de acá, cuando seca, le van a trabajar como una veladura. Una veladura es pasarle la pintura, pero bien diluida sobre este marrón, sobre la pintura marrón, pero bien diluida, bien transparente
sobre este lado y sobre este. Entonces ahí van a darle el volumen, ¿ya? Por eso, primero dibujan con lápiz, hacen incluso especie de, pueden darle con el lápiz, más o menos dónde va a ir la luz. Por ejemplo, acá hay una curva, que es como una especie de labrado, y sobre eso ponen el empastado, ¿no? La pincelada empastada. Y después, miren, tiene por ejemplo acá como una curva, acá tienen especie de círculos, acá tienen círculos, 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 o sea, como puntos. Miren, tiene oscuro y en el centro tiene un toque blanco. Acá también, acá tienen un naranja, una especie de naranja. Entonces, si ustedes tratan de reproducir más o menos lo que ven ahí, les va a quedar bien, ¿ya? Luego, cuando seca, le pueden pasar la pintura marrón, pero bien diluida, bien transparente, sobre esto. Tratando no de tapar los puntitos, o le vuelven a poner después de pasar la veladura, porque se le llama veladura a esa capa transparente, le pueden volver a poner el puntito blanco, puntito, ¿no? Acá, por ejemplo, le oscurecen más, porque acá hay negro. Miren, acá hay una especie de naranja, acá hay una línea. Esto es una línea oscura, negra, así. Traten de reproducir eso y les va a quedar parecido. La veladura transparente es la de color marrón, ¿no? Ajá, sí. Bien aguadito. Bien aguadito, pero cuando ya está seco, todo. Ah, ya. Siempre la veladura se pone sobre algo cuando tú quieres oscurecer una parte, pero siempre tiene que estar seco el fondo, ¿ya? Ya. Ahí está. Ese está. Qué linda. Linda. Bueno, esa es la historia de Rembrandt. Bueno, pero qué vida tan sufrida que tuvo, ¿no? Yo no sabía nada de eso. Sí, en realidad, miren, él pasó de tener mucha solvencia económica, todo, pero miren cómo emocionalmente se fue apagando porque empezó a perder a su... Pero también es la época, ¿no? Las pestes, no había pues vacunas, no había cura, la tuberculosis tampoco se curaba, o sea, era bien difícil, ¿no? Por eso era bien difícil que los bebés niños se mantengan, claro. y llegaran adultos, ¿no? Su hijo de 25 años se muere también antes que él muere el último. Y Claro. sin tener familia, ¿no? Ah. Bueno, chicas, Bueno, ya chicas, hacemos cursito. sí. Kate, que pases bonita Navidad. Igualmente, feliz Que Navidad. la pasen para bonito todos. todos. Ay, verdad, cierto, que la pasen bonito. Pasen bonita su Navidad. Feliz Navidad. Un toque de queda, pero al menos Uy, estamos sí. aquí. Ya estoy aquí. Hola. Hola. Tarde, pero Ay, vas a pasar Navidad con tu nietecito, qué lindo. sí. Tiene su arbolito, su sombrero Ah. de... Está Me lindo. encanta
Pasen una feliz Ay, Navidad. tu pincha. Lo máximo. Sí. Sí, me voy a comprar. Todavía nos falta una clase, ¿ah? Una La clase, última ¿no? ya La es próxima otra semana. ¿Ya? Sí. Por si acaso. Ya. Claro, ese ya es víspera de Año Nuevo ya. Ahí ya voy a estar en Punta Hermosa, más tranquila. Porque cuando estoy acá, chucha, que todo me sale mal. Me olvidé, oye, el sábado me olvidé de la clase, me acordé de la clase que había sido el miércoles. No. Sí, Mami, estaba en también la que pases clínica, feliz pues, que Navidad. acababa de nacer el bebé. Claro. Chico. Sí, Bueno. Mari, también que pases feliz Navidad. Todos, chicas. Mente, que Todas. pasen las Navidades. Nos vemos. Ay, igualmente, un fuerte abrazo. Muchos cariños. Chao. 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 Pásenla Chao. Chao. Navidades. Chao.